Tardes con todos los presentes. ¿Me confirman, por favor, si se me puede escuchar? Se le escucha perfectamente. Ok, muchas gracias. Y, a ver, ok. Bien, continuando con la ponencia del día de hoy referente al tema del SINAVIP, ya se ha explicado lo que son los requisitos legales para registrar un predio estatal en la base de datos del SINAVIP, ¿no? Algunos de estos documentos legales son, por ejemplo, las partidas registrales, que pueden ser partidas electrónicas o códigos de predio, resoluciones y escrituras públicas, ¿no? Que son básicamente documentos legales de fecha cierta que nos permiten conocer quién es el propietario de un predio estatal. En este caso, yo voy a hablar ahora acerca de los demás requisitos para el registro de predios en el SINAVIP. En esta oportunidad vamos a ver ahora lo que vienen a ser los documentos técnicos que también nos van a ayudar a registrar información en el SINAVIP y sobre todo a ubicar el predio de forma espacial, ¿no? A continuación voy a hablar acerca del plano perimétrico y de ubicación, el cual es un documento cartográfico que lo que nos brinda es la facilidad de visualizar la forma geométrica que tiene un predio, ¿no? Nosotros en la realidad física podemos ir a distintas ubicaciones a nivel nacional y ver de forma frontal un predio, ¿no? Pero en esa oportunidad el plano nos ofrece la facilidad de poder ver cómo es la forma de este predio, ¿no? Y esta representación va a estar dada a través de un polígono. En lámina estoy mostrando el ejemplo de un plano elaborado en este caso por la SBN, específicamente por la Subdirección de Administración de Patrimonio Estatal, quienes como parte de las labores de inmatriculación han inscrito este predio ante registros públicos. Aquí en el plano se puede observar la forma poligonal que va a tener este predio, que está delimitado por este polígono de color rojo. Este plano perimétrico y de ubicación va a constar de ciertos elementos que es importante mencionarlos, tales como la grilla. La grilla a la que hago mención se refiere a las cuadrículas que se van a visualizar en el plano, ¿no? Que son estas cuadrículas horizontales y verticales, que nos van a dar la referencia de ubicación que tiene este predio. Asimismo, vamos a tener otro elemento que es el norte, el cual, por ejemplo, lo podemos visualizar en esta flecha que indica una letra N, el cual nos va a dar la orientación que tiene este predio respecto al norte geográfico. También vamos a tener otro elemento como es la escala, que nos permite determinar las dimensiones reales que tiene este predio en el terreno, ¿no? En base a una relación que nos van a dar, podemos calcular esas medidas reales que va a tener el terreno. Asimismo, vamos a tener otro dato importante que es el área, que viene a ser la superficie que va a estar encerrada dentro del polígono. El área puede estar dada en metros cuadrados o en hectáreas, que son las unidades que más se utilizan para representarlas en un plano. Luego vamos a tener otro elemento que es el perímetro, el cual es la suma total de todos los lados que conforman el polígono. También vamos a tener otro elemento que es el cuadro de datos técnicos, en el cual se va a detallar cada uno de los vértices, la distancia entre vértice y vértice, los ángulos internos que forma cada uno de estos vértices y además un dato muy importante que van a ser las coordenadas en proyección UTM. Las coordenadas, de manera sencilla para explicarlo, son pares de números que nos van a permitir ubicar cada uno de los vértices. Es
algo así como que un par de coordenadas nos va a dar un punto. De esa forma, a partir de cada coordenada, se van a ir graficando cada uno de los puntos y luego es que se consigue conformar el polígono uniendo cada uno de esos puntos, ¿no? Entonces, esa es la forma básica de cómo se va a representar el polígono del predio. Otro dato importante, bueno, estos ya son parámetros un poco más técnicos, que son el datum y la zona. En el Perú, el datum oficial vigente es el WGS84, y en cuanto a las zonas que abarca nuestro territorio son zonas 17, 18 y 19. Estos ya son un poco parámetros más técnicos que solamente estoy mencionando, pero no voy a entrar en mayor detalle. Y finalmente otro elemento que podemos considerar es el membrete, que es el recuadro que aparece en la parte inferior derecha, en la cual se va a visualizar el nombre de la entidad que es propietaria del predio, el profesional que está firmando el plano, la fuente que se ha utilizado, la fecha de elaboración, el número del plano, entre otros detalles que se consideren importantes. Entonces, continuando con los requisitos para el registro de predios en el SINAVIP, ahora vamos a ver otro de los documentos que también están señalados en el artículo 20 del reglamento, el cual es la memoria descriptiva. La memoria descriptiva es un documento técnico que generalmente va a acompañar al plano, ya que si bien el plano perimétrico es el que nos brinda la forma gráfica que tiene el predio, este segundo documento nos va a brindar las características físicas acerca del predio, ¿no? Aquí nos van a describir los datos acerca de la ubicación, nos va a dar las principales descripciones que va a tener el predio, los linderos y las medidas perimétricas y el área y perímetro. En cuanto a la ubicación, por ejemplo, cuando se trata de terrenos urbanos, nos puede dar una ubicación un poco más precisa, ¿no? En donde nos va a señalar en qué avenida se encuentra, o de repente está en una calle, en un jirón, en un pasaje. Si está en una urbanización, en un asentamiento humano, en un pueblo joven, si tiene manzana y lote, o de repente tiene numeración municipal. Es decir, nos va a dar los datos acerca de dónde se encuentra ubicado el predio. Y estos datos son importantes, ya que dentro de la SBN también se realiza una función de supervisión, la cual consiste en inspeccionar los diferentes predios estatales a nivel nacional. Y para ello se requiere contar con este tipo de datos con el fin de que al momento de realizarse estas inspecciones se pueda llegar sin mayor problema a cada uno de estos predios. Ahora, cuando se trata de terrenos de tipo rústico o eriazos, en esos casos sí es un poco más complicado a veces ubicar de forma exacta el predio, y a veces los datos de ubicación no son tan precisos. A veces solo se cuenta con documentación que nos brinda una dirección referencial, no tan precisa como en el caso de los predios de tipo urbano. En cuanto a la descripción, en este documento nos va a señalar, por ejemplo, qué tipo de topografía tiene el predio, si está en un terreno plano, o si está en una zona que tiene cierto grado de pendiente, si en su interior tiene algún tipo de construcción, de qué material está hecho, si tiene vegetaciones, qué tipo de suelo es, si es arcilloso, arenoso. Y un dato importante también en esa parte de la descripción que vamos a ver aquí es cuando nos brindan la información acerca del uso actual que se le está dando al predio. Los predios estatales deben estar destinados para brindar un uso público o para que se puedan ejecutar proyectos de inversión sobre él, ¿no? Entonces la idea es siempre
que se realice un aprovechamiento económico y racional de los predios estatales. Por tanto, estos deben ser utilizados para estos fines, ¿no? No deberían ser utilizados, por ejemplo, para invasiones por parte de terceros, o que estén siendo destinados para un fin diferente, ¿no? Entonces, siempre es importante conocer la información acerca del uso actual que se le está dando al predio estatal. En este caso, que sea destinado efectivamente para el servicio de educación, para brindar un servicio de salud, para un parque, servicios comunales, etc. Ahora, respecto a los linderos y las medidas perimétricas, vamos a ver que aquí nos va a describir quiénes son los colindantes del predio y las medidas que comparten en común. Siempre un predio va a ser colindante a otro, ¿no? Entonces, dentro de las labores, cuando se requiere reconstruir los polígonos de los predios, a veces este tipo de datos resulta importante, ya que nos da una referencia de dónde podríamos ubicar el gráfico del predio. Y finalmente, al igual que en el plano, en la memoria descriptiva también nos van a dar el dato acerca del área y el perímetro, ¿no? El área ya sabemos que es la superficie, ya sea en metros cuadrados o en hectáreas. Y el perímetro es la longitud total de todos los lados que conforman el predio. Y para concluir con lo que son los requisitos del registro de predios en el SINAVIP, de los que hemos hablado, que se señalan en el artículo 20, vamos a hablar ahora acerca del documento de valorización. Bien, el documento de valorización es aquel que nos va a indicar el valor estimado que tiene un predio estatal. Ahora, ¿qué es lo que se señala en el reglamento? En el artículo 20 del Decreto Supremo 008-2021 Vivienda, que es el reglamento de la ley, nos indica como requisito documento de valorización para fines de información contable, ¿no? Y después no se hace un mayor detalle. Sin embargo, en la directiva que fue aprobada posterior a este reglamento, que es la directiva 004-2021 SBN, ya se da un mayor detalle de a qué se refiere con este documento de valorización. Y nos dice de que puede ser cualquier documento que contenga el valor del predio. Dentro de este grupo vamos a poder encontrar, por ejemplo, a las tasaciones. Las tasaciones son documentos técnicos que son elaborados por profesionales competentes, que pueden ser ingenieros, arquitectos o geógrafos, en la cual, siguiendo la metodología del Reglamento Nacional de Tasaciones, se elabora un valor estimado, se elabora un documento en el cual se estima el valor comercial que pudiera tener un predio, ¿no? En base a un estudio de mercado que se realiza en campo, ¿no? Entonces, una tasación ya es un documento técnico estructurado que sigue una metodología. Sin embargo, en la directiva también nos menciona de que en caso la entidad no cuente con este tipo de documentos, que son las tasaciones, puede utilizar otros que también van a ser validados como requisito. En este caso, otro de los documentos que se pueden utilizar para cumplir con este requisito va a ser, por ejemplo, el autovalúo, que se tributa ante la municipalidad correspondiente. Entonces, este documento del autovalúo también señala un valor del predio en la parte inferior. Asimismo, además del autovalúo, se puede utilizar, por ejemplo, alguna acta de liquidación de obra, una copia de un libro contable, un informe o cualquier otro documento, siempre y cuando contenga el valor del predio, ¿no? Aquí en la siguiente lámina vamos a ver algunos ejemplos
de estos documentos de valorización, ¿no? En la parte izquierda se trata, por ejemplo, de una tasación elaborada por un profesional competente, y en el lado derecho vemos el ejemplo de una declaración de autovalúo. En este autovalúo también se señala el valor del predio, ¿no? Y por lo tanto va a ser considerado dentro de este requisito. En la siguiente lámina aquí vamos a ver lo que es el SINAVIP web. Bien, ya hemos hablado de que el SINAVIP es el registro donde se encuentra almacenado la información de todos los predios estatales a nivel nacional. Ahora, la forma en la que se registra estos datos al SINAVIP se realiza a través de un aplicativo informático, el cual lleva por nombre SINAVIP Web. Entonces, este es el aplicativo que nos permite ingresar toda esa información y que se guarde en el registro. Este aplicativo, SINAVIP Web, entró en vigencia recién a partir de enero del año 2021, a partir del cual, mediante la resolución 001-2021 de la SBN, nos dice en su artículo 1 precisamente que se dispone el funcionamiento de este aplicativo para que pueda ser utilizado tanto por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, así como las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Aquí estamos hablando de las entidades de los 3 niveles de gobierno. El objetivo es que a partir de esta fecha, las entidades del Estado tengan la posibilidad de que ellos mismos registren la información de sus predios que se encuentran bajo administración o bajo su titularidad. Hasta antes de la emisión de esta resolución, esta función solo estaba a cargo de la Subdirección de Registro y Catastro de la SBN, que es a la cual nosotros pertenecemos. Entonces nosotros nos encargamos del registro únicamente. Pero con esta resolución y con la entrada en funcionamiento del aplicativo, ahora, además de nosotros, las entidades del Estado también pueden hacer esta misma labor. Pero para que puedan realizarla, primero es necesario que se les habilite un usuario y clave con el fin de que a través de ellos puedan acceder al aplicativo. Entonces, para que ellos puedan obtener este usuario y contraseña, se requiere que primero la entidad ingrese un documento formal a través de mesa de partes de la SBN, y en este documento ellos van a designar a un profesional de su propia entidad para que éste se encargue de realizar el registro de los predios en el SINAVIP Web. Y para ello es necesario que en el documento se señalen los datos de esta persona. Entonces, una vez que ingresa este documento a la SBN, la Subdirección de Registro y Catastro se encarga de habilitarle el usuario y contraseña. Además de ello, también se le programa una capacitación, ¿no? Porque al ser un aplicativo nuevo, entonces primero es necesario que nosotros le expliquemos cuál es el uso del aplicativo, cuáles son los pasos que debe seguir, qué criterios debe tomar en cuenta, algunos ejemplos prácticos, etcétera, ¿no? Entonces, estas sesiones de capacitación se vienen dando actualmente cada 15 días y en cada una de ellas se le brinda toda esta explicación teórica y práctica a los nuevos usuarios de las entidades del Estado, ¿no? Y estas se vienen realizando actualmente de forma virtual mediante videoconferencia. Aquí en pantalla estoy mostrando
una pequeña captura de más o menos la interfaz que tiene el aplicativo Sinavip Web, el cual tiene ciertas herramientas, ciertos módulos, que por ejemplo son la búsqueda alfanumérica, búsqueda gráfica, registro, notificaciones y aporte de polígonos, ¿no? Esto más que nada les explicamos a los usuarios de las entidades del Estado, ¿no? Pero aquí lo estoy mostrando a manera de explicarlo de manera general, que este aplicativo nos va a permitir realizar ciertas tareas, ¿no? Nos va a permitir buscar qué predios estatales ya se encuentran registrados en el Sinavip, y también nos va a permitir registrar la información de nuevos predios. Entonces, es un aplicativo bastante fácil de utilizar, no es muy complicado, y que nos sirven a nosotros para realizar nuestras tareas diarias, y esto también va a contribuir a que de forma periódica se registren nuevos predios en el Sinavip, y de esa manera poder actualizar cada vez más el catastro nacional de predios del Estado, ¿no? Existe una gran cantidad de predios estatales que ya se encuentran registrados en el Sinavip, pero existe también un buen número que aún no ha sido identificado y que se va registrando poco a poco en esta base de datos. Ahora, la información que se ingresa a través del Sinavip Web va a estar dividida en dos tipos. Una de ellas es la información alfanumérica, la cual está conformada por todos los datos que nos van a describir el predio, es decir, son todos los datos de tipo texto y de tipo numérico que nos van a permitir conocer la situación física, jurídica y el uso que se le está dando al predio. Esta información alfanumérica se va a extraer desde los documentos que tenemos en este momento, ¿no? En el artículo 20 se señalaban lo que es la partida registral, el plano perimétrico, si se cuenta con resolución también, memoria descriptiva y documento de valorización. Entonces, a partir de estos documentos, nosotros vamos a ir extrayendo los datos que necesitamos para ingresarlos al aplicativo. La información alfanumérica entonces va a estar dividida en un total de 11 pestañas que se muestran aquí en la presente lámina, que son estas de color azul. A su vez, en cada una de estas pestañas es que se ingresan los datos principales del predio, los datos que nos van a ser útiles para brindar información a las entidades del Estado y al público en general. Tenemos, por ejemplo, lo que son los datos generales, en la cual se puede ingresar los datos acerca de la denominación, la ubicación y la dirección del predio, que se pueden extraer, por ejemplo, desde una partida registral. Asimismo, vamos a poder ingresar los datos acerca de la adquisición e inscripción. Significa que vamos a poder registrar cuál es la modalidad mediante la cual se ha adquirido la propiedad del predio. Por ejemplo, una independización, una compraventa, una donación, acumulación, inmatriculación, etc. ¿Quién es el titular del predio? Si es una entidad del Estado, por ejemplo, puede ser un ministerio, una municipalidad, un gobierno regional, un proyecto especial. Y en realidad hay una gran cantidad de entidades que podrían figurar aquí. En cuanto al documento registral, aquí se señala quién es, si el predio cuenta con inscripción en registros públicos, es decir, si cuenta con su partida registral. Luego tenemos, por ejemplo, lo que es la pestaña de fábrica y linderos, en la cual se ingresa información en los casos en que la declaratoria de la fábrica ya se encuentre inscrita en la partida registral, y además los linderos legales del predio, ¿no? Los linderos que se pueden obtener también desde la misma partida registral o desde una escritura pública, que también viene a ser un documento legal
que nos va a dar ese tipo de datos que necesitamos. Así como tenemos estos datos que digamos son los principales, también vamos a tener otros datos que van a ser un tanto casos especiales porque no se va a aplicar a todos los predios. Por ejemplo, las limitaciones a la propiedad. En los casos solo de que el predio se ubique sobre un área natural protegida o sobre una zona de riesgo o que comprenda una zona arqueológica, en esos casos ese tipo de situaciones le van a otorgar ciertas restricciones de derecho al propietario del predio. Y lo mismo pasa en los procesos judiciales. Cuando el predio se encuentra inmerso en un proceso judicial, el propietario no va a poder disponer libremente del predio que se encuentra bajo su dominio, ¿no? Entonces son casos especiales, pero que suceden en muchos predios estatales. También en cuanto a la quinta pestaña, que son actos de administración y disposición, vamos a encontrar que aquí se va a registrar la información de todos los actos que recaigan sobre el predio. Cuando hablamos de actos de administración, nos referimos a aquellos que le otorgan el derecho a una entidad del Estado o a un privado de usar temporalmente un predio estatal con el fin de que lo destine a un determinado uso, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos mencionar las afectaciones en uso, cesiones en uso, servidumbres, arrendamientos, usufructos, que son figuras legales que cada una de ellas tienen diferentes particularidades. Por ejemplo, las afectaciones en uso se brindan a una entidad pública para que lo destine a un uso público. Dentro de los usos públicos podemos mencionar parques, plazas, educación, salud, servicios comunales. Y también vamos a encontrar otro tipo de actos de administración como las cesiones en uso. En el caso de las cesiones en uso, estas se pueden otorgar a favor de entidades públicas, pero también a privados. Y se otorgan para que sean destinados a proyectos de interés social o a brindar algún servicio que puede ser, por ejemplo, un proyecto de interés nacional, entre otros, ¿no? También vamos a tener otro caso de las servidumbres, igual con los usufructos, ¿no? Cada una de ellas tiene diferentes particularidades. En algunos casos va a estar solo destinadas para entidades públicas y en otros sí va a estar, digamos, abierta para privados. En los casos de actos de disposición, nos referimos a aquellos en los cuales sí va a implicar una transferencia del dominio del predio. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de actos de disposición, ya nos referimos, por ejemplo, a una transferencia interestatal de un predio, nos referimos, por ejemplo, a una donación, a una compraventa, en la cual el predio va a cambiar de propietario, ¿no? Es decir, se hace un traslado de la propiedad del terreno. En la sexta pestaña, que es datos técnicos, aquí se ingresan principalmente los datos que se han obtenido en campo producto de un levantamiento catastral. Aquí es más que nada cuando el profesional técnico, en este caso un ingeniero, un arquitecto, un geógrafo, va al terreno, realiza un levantamiento catastral y en base a ello elabora lo que son el plano perimétrico y la memoria descriptiva. Y a partir de ellos es que se va a ingresar estos datos obtenidos en campo. Luego tenemos la pestaña de construcciones, en la cual se va a registrar información en los casos en que el predio se encuentre habilitado, es decir, si el terreno tiene los servicios básicos de agua, luz, desagüe,
o si tiene alguna construcción. En ese caso se va a poder detallar qué tipo de construcción es, de cuántos pisos, de qué material está hecho, etc. En la siguiente pestaña, que es Obras y Valorización, se va a ingresar la información acerca de las obras complementarias que pudiera tener el predio, como por ejemplo un cerco perimétrico. Y también se va a poder registrar aquí los datos del valor del predio, ya sea a valor comercial o a valor arancelario. También tenemos una pestaña que se denomina Zona de Playa, en la cual se va a registrar información solo en los casos en que el predio estatal se encuentre comprendido dentro de la zona de playa o la zona de dominio restringido, las cuales, a su vez, por ejemplo, la zona de playa junto con la zona de dominio restringido conforman lo que se denomina la zona de playa protegida, la cual es la franja de 250 metros que se mide a partir de la línea de más alta marea. ¿No? Ese es un dato también importante a tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se trata de terrenos estatales ubicados en este tipo de zonas. Finalmente tenemos las dos pestañas que nos van a permitir adjuntar documentos y fotografías. En el caso del legajo digital nos permite adjuntar la documentación que hemos utilizado en formato PDF, de tal manera que cualquier usuario que tenga acceso al Sinavip Web, además de visualizar la información, también va a tener acceso a visualizar los documentos que diera un mérito a ese registro. Y en el caso del aporte de fotos nos permite adjuntar las posibles fotografías que de repente alguna entidad haya podido tomar acerca del predio. Eso es en cuanto a la información alfanumérica, que como mencioné es la información descriptiva que se obtiene desde los documentos. Además de ello, el Sinavip está compuesto por información gráfica. La información gráfica es la base geométrica georreferenciada que nos permite obtener la definición de las características relevantes del predio. Aquí vamos a poder visualizar información acerca de la forma, las dimensiones y la ubicación física de los predios estatales. En lámina estoy mostrando un ejemplo de lo que es nuestra base gráfica. La base gráfica, o la que llamamos también la base catastral del Estado, es donde se encuentran graficados todos los predios estatales que ya están registrados en el Sinavip. Cada vez que nosotros registramos un nuevo predio, además de ingresar la información alfanumérica a través del aplicativo Sinavip Web, también se grafica su respectivo polígono que lo representa. En lámina, por ejemplo, estoy mostrando, esta es una captura del distrito de Pueblo Libre, en el cual podemos visualizar aquí el polígono de esta es una zona arqueológica que se llama Mateo Salado, que está en Pueblo Libre. A los alrededores podemos también ubicar polígonos, estos polígonos rojos son los predios estatales, ¿no? Aquí tenemos también algo que parece una huaca, por aquí un terreno grande que está cercado, en la parte inferior tenemos aquí esto que es la Plaza de la Bandera, y de esa forma es que podemos visualizar los polígonos de los predios estatales que ya están registrados en el Sinavip. Lógicamente, para poder graficar cada uno de estos polígonos, previamente se ha hecho un análisis técnico y legal y con el plano o con alguna otra información es que se puede reconstruir cada uno de estos polígonos. Bien, ahora que hemos explicado lo que es un poco del aplicativo Sinavip Web y los tipos de información que se almacena, vamos a hablar acerca del catastro de predios estatales.
El artículo 3 del reglamento de la ley 29151 nos dice que el catastro de predios estatales es el inventario físico de todos los predios estatales que se encuentran ubicados dentro y fuera del territorio nacional, el cual comprende sus características físicas, jurídicas, económicas y uso en sus dimensiones espacial, temporal y temática. Entonces, cuando hablamos del catastro de predios estatales, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Para decirlo de otra forma, cuando nos referimos a este inventario físico, es que el catastro de predios estatales es la suma de la información gráfica más la información alfanumérica. Como ya hemos visto, la información gráfica es todo el conjunto de polígonos, es toda la base gráfica donde ya están representados todos los polígonos de los predios estatales, y la información alfanumérica es la información que se registra a través del Sinavip Web. Entonces, cuando tenemos estos dos tipos de datos, tipos de información, es que ya tenemos todo el inventario físico, porque por un lado tenemos los datos descriptivos del predio y a su vez tenemos la representación gráfica. Entonces, uniendo estos dos tipos de información es que ya podemos hablar de que tenemos el Catastro Nacional de Predios del Estado, ¿no? Y esta información actualmente es pública a través de los diversos aplicativos que la SBN ha desarrollado, ¿no? Y justamente ahora vamos a hablar sobre un aplicativo más adelante vamos a hablar sobre un aplicativo importante para poder consultar información que es de libre acceso para cualquier ciudadano. Antes de ello, vamos a hacer mención también a lo que son las bases temáticas, el cual es el conjunto de información cartográfica que las entidades del Estado a lo largo de los años le ha ido remitiendo a la SBN, y que toda esta información nos sirve de apoyo durante el proceso de registro de predios en el Sinavip. En la SBN se cuentan con distintas capas de información, como por ejemplo hidrografía, en donde están representados los ríos, las lagunas, los lagos, quebradas. También la red vial, en donde están lo que son las carreteras, los caminos, trochas carrozables, las manzanas y los lotes, que comprende el catastro urbano que realizan las municipalidades, ¿no? Ellos, una vez que realizan su catastro, también le remiten a la SBN toda esta información. También tenemos capas de información como por ejemplo las comunidades campesinas de Midagri, las parcelas agrícolas, zonas arqueológicas que podemos encontrar desde el Ministerio de Cultura, las áreas naturales protegidas, las líneas de alta marea, entre otras capas de información que muchas veces nos ayudan para poder ubicar correctamente los predios y para hacer un buen diagnóstico de cada uno de ellos. Toda esta información las entidades lo remiten a la SBN debido a que la superintendencia, la SBN, es el ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales y en ese sentido tiene la facultad de solicitar este tipo de información a las distintas entidades que conforman el sistema. Y ahora vamos a hacer mención también a este aplicativo del que estaba comentando anteriormente, que es el Sinavip Libre. Por un lado, el aplicativo anterior que hemos visto, el Sinavip Web, nos permite registrar información. Este segundo aplicativo, denominado Sinavip Libre, nos va a permitir, o mejor dicho, le va a permitir a la ciudadanía visualizar la información de los predios estatales que ya se encuentran registrados en el Sinavip. Es decir, todos los predios que actualmente ya se han registrado a través del Sinavip Web
también van a poder ser visibles a través de este segundo aplicativo. La facilidad que ofrece el Sinavip Libre es que este no requiere que se habilite un usuario y contraseña especial. Aquí se puede acceder solo con el número del DNI de cualquier persona y la contraseña que se le va a solicitar es digitar únicamente el distrito que figura en su DNI. Con esos dos datos se puede acceder a este aplicativo, que es un visor geográfico, el cual nos permite consultar la información de cualquier predio estatal que se encuentre registrado. Para ello solo se necesita digitar el número de la partida registral del predio o el número del CUS. Con cualquiera de esos dos tipos de búsqueda se puede realizar la consulta, sin necesidad de que ingrese un documento a la SBN. Este es un ejemplo de una consulta realizada en la cual se digita el número de CUS y nos va a brindar la información gráfica y la información alfanumérica del predio. Actualmente este aplicativo Sinavip Libre también es muy utilizado por registros públicos, ya que como parte del proceso de saneamiento físico-legal que vienen realizando las entidades del Estado, SUNAR lo que le va a solicitar a la entidad es que le remita el número de CUS de cada uno de sus predios que pretenden sanear. Y para ello, el registrador de SUNAR va a realizar una verificación posterior con el fin de validar de que ese número de CUS efectivamente le corresponda al predio que es materia de saneamiento. Esta verificación se realiza a través del Sinavip Libre y por ello es importante que tanto las entidades del Estado como el público en general pueda tener al menos un conocimiento básico de cómo funciona y la gran utilidad que tiene actualmente. Con esto estaríamos dando por culminado la ponencia del día de hoy referente al tema del Sinavip. Muchas gracias a nuestros especialistas por las ponencias que nos han llevado a conocer un poquito más acerca del trabajo que viene realizando la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. En ese sentido, por favor, estimados, si ustedes podrían realizar las preguntas en este momento, levanten la mano, por favor. Especialista, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. Perfecto. Hay una pregunta en el chat, se la voy a transmitir, es la siguiente. Buenas tardes, una consulta. Yo actualmente me encuentro laborando y tuve acceso al Sinavip de la entidad a la que pertenezco a modo de aprendizaje y me surgió la duda de por qué algunos predios aparecían en revisión por una cantidad de tiempo considerable. ¿Esto depende de la SBN como tal o es la entidad la que tiene que enviar la revisión? De igual manera, si estos ya tienen CUS, entonces, ¿qué estarían revisando? Ok, sí, gracias por la pregunta. Ya, más o menos para explicar, cuando se registra un predio por parte de una entidad, una vez que el usuario que tiene habilitado, la entidad, termina el registro, ellos deben enviar a través del aplicativo, enviar a revisión, para que nosotros, como profesionales de la SBN, revisemos la información de ese registro. Lo que hacemos básicamente es verificar que los datos estén ingresados correctamente, porque como se ha mencionado, la información que se registra es de uso público, ¿no? Es decir, puede ser visualizada por el público en general. Por tanto, se requiere que ésta esté correctamente digitada, ¿no? Básicamente, eso es lo que nosotros revisamos. Ahora, debido a la gran cantidad de predios que se registran diariamente, es que
puede pasar que un registro que digamos se ha terminado hace unos días todavía se encuentre en nuestra bandeja de control de calidad. Eso se debe a que principalmente a la cantidad de carga de los predios que se vienen revisando diariamente, ¿no? Entonces, pero eso es básicamente para garantizar la información que se registre en el SINAVIP. Esta revisión que nosotros realizamos, digamos, no dificulta en nada al saneamiento que van a realizar las entidades del Estado ante SUNAR, sino es básicamente para que la información que se visualice en el SINAVIP esté correctamente registrada. Eso es básicamente. Muchas gracias, especialista. Y otra pregunta más, José Manuel. Pregunta, ¿quién registra la información gráfica y alfanumérica de las vías de comunicación? Cuando dice vías de comunicación, no me queda claro a qué se refiere. No sé si de repente lo podría explicar cuando dice vías de comunicación. Ah, las carreteras. Sí. Ya, a ver, las carreteras, ahí sí hay varios casos, porque por ejemplo, cuando se registra una habilitación urbana, en la partida matriz, digamos, la partida de la habilitación urbana, luego de que se independizan todos los lotes, todos los predios, en la partida matriz solo va a quedar lo que son el área de circulación, que también se denomina área de vías, ¿no? En esos casos, solo se registra el predio matriz, ¿no? El predio de la habilitación urbana, que puede ser un asentamiento humano, un programa municipal de vivienda, un centro poblado, etc. No se va a registrar cada una de las vías porque todas están contenidas dentro de la partida matriz. Entonces no tendría sentido cortar, digamos, cada una de las vías para generarle un predio, porque todas, repito, están dentro de la partida matriz. Ahora, actualmente se vienen dando también proyectos de infraestructura en carreteras, ¿no? Que, por ejemplo, están a cargo de Provías. Entonces, como por ejemplo, cuando Provías va a sanear, o mejor dicho, está ejecutando un proyecto vial a nivel nacional, ellos van saneando predios que van a formar parte de la vía. En esos casos, cuando ellos sanean así por partes esa vía que ellos van a ejecutar, en esos casos sí se registra cada una de estas partes, cada uno de estos predios con su respectivo código CUS, porque en el futuro cada una de esas pequeñas partes van a estar inscritas en registros públicos. Por lo tanto, cada una de ellas va a tener su propia partida registral, con lo cual sí es lógico que cada una de ellas sí tenga asignado su respectivo código CUS. Entonces, eso es básicamente algunos de los ejemplos que podemos ver en carreteras. Uno, cuando están dentro de una habilitación urbana, por ejemplo, avenidas, calles, o cuando forman parte de un proyecto vial que por lo general es ejecutado por Provías. No sé si con eso pude absolver su consulta. Sí, el alumno se muestra de acuerdo con su respuesta, ponente. Estimados alumnos, ¿tendrán ustedes alguna otra pregunta para nuestros especialistas, por favor? Bien, al parecer no tenemos más preguntas, entonces estamos llegando ya a la sesión final. Les invito por favor a prender sus cámaras, los que puedan hacerlo por favor.